Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar comienzo a nuestra meditación de la noche. Y qué bien, gracias a Dios que se pudo grabar con video en esta oportunidad. Y pues vamos a aprovechar este momento, hermanos, y voy a invitarles que busquen en sus Biblias Proverbios número 16. Hemos ya pasado un par de versículos que hemos meditado del capítulo 15 o de Proverbios 15. Y ahora vamos a abrir la Biblia en Proverbios 16. Y buscando el versículo 32, hay un pensamiento muy interesante que vamos a meditar en esta ocasión. Proverbios 16:32 dice la Biblia: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Acompáñeme, por favor, en una oración. Padre, gracias por darnos este día, por habernos ocupado durante la mañana y la tarde, y ahora te ruego que bendigas la meditación de esta tarde, que nos enseñes, que tu Espíritu Santo pueda alentarnos y a motivarnos a poder meditar y poder musitar tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. En este versículo, hermanos, nos narra Salomón un pensamiento, un concepto, una idea muy interesante y muy crucial para la vida de cada uno de nosotros como individuos. Nos dice que hay muchas cosas buenas. Entre algunas cosas buenas, menciona él, dice que el que es mejor, dice el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El que toma una ciudad, por ejemplo, es algo muy bueno para una guardia nacional, por ejemplo, para la milicia, para aquel gobierno que está sitiando o que ha sitiado un lugar, una región, una ciudad y que la toma. Eso es muy bueno para la milicia, para los militares, para la misma policía. No solamente una ciudad, sino está sitiando una casa para poder aprender al malhechor. Y cuando lo logran, bueno, eso es algo muy bueno. No solamente bueno, sino muy bueno. Pero dice la Biblia que si comparamos acciones como esas con enseñorearse de su propio espíritu, dice que es mejor lo segundo. Porque mejor es el que se enseñorea de su propio espíritu que el que toma una ciudad. Lo segundo es bueno, pero lo primero, el que se enseñorea de su propio espíritu, pues es mucho mejor. Porque el mismo versículo, la primera parte del mismo versículo, dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Estar fuerte o ser una persona con fuerza, llámese fuerza física o fuerza en las palabras, fuerza moral, quizás se sea elocuente en las palabras, ser directo, ser claro, pues eso es muy bueno. Pero dice Salomón, hay algo mucho mejor. No que lo primero sea malo, sea pecado, pero es bueno ser fuerte, tener la fortaleza de vida en todos los ámbitos, pues eso es muy bueno. Pero hay algo mucho mejor. Es mejor, dice la Biblia, si te vas a enojar, si te vas a encolerizar, si te vas a molestar por alguna situación, dice, mejor es el que tarda en airarse. Si vas a enojarte, si vas a molestarte por alguna situación que has vivido, que has experimentado, o que estás viendo una injusticia, bueno, tárdate en enojar. Es mucho mejor ser tardo en airarse, porque ya miramos en alguna meditación pasada que el que pronto se enoja hará locuras, hará tonteras. Así que ahora la palabra de Dios nos recuerda que el que tarda en airarse es mucho mejor que el fuerte. Pero también da otro ejemplo e ilustra de algo mejor y algo bueno. Como ya lo dijimos en previo, dice que es mucho mejor poder tener señorío sobre su propio espíritu determinado individuo, dice la Biblia, que el que toma una ciudad. Lo que quiero que veamos, hermanos, el punto en este versículo es la segunda parte. La primera parte de la segunda frase. Dice, y el que se enseñorea de su propio espíritu es mucho mejor que el que toma una ciudad. ¿Qué quiere decir enseñorear? Enseñorearse o enseñorear conlleva la idea de tener dominio, de tener un control, de poder gobernar. Así que lo que está diciendo la palabra de Dios a través del escritor sagrado
es que se refiere a la persona que se controla a sí misma, que tiene dominio sobre sus propios, no movimientos necesariamente, me estoy refiriendo al que tiene control y dominio de su carácter, de sus actitudes y por ende de su comportamiento. Es mucho mejor enseñorearse de su propio espíritu que tomar control de una ciudad. Tú puedes, una persona, el comandante que está dirigiendo determinado operativo, determinada misión, para poder aprender a un malhechor, a un delincuente en alguna colonia, en alguna casa, en alguna habitación, alguna residencia, o sencillamente es una misión militar que tienen que viajar a otro país y tomar posesión de alguna persona o de algún grupo y tienen que tomar una ciudad. Dice, pues eso es bueno, si es parte de tu labor, de tu trabajo y del grupo al cual perteneces, pero hay algo mucho mejor que valdrá más la pena y es tener dominio y tener control sobre su propio espíritu. Es decir, que tengas dominio propio. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento le llama dominio propio o le llama templanza. En Pablo, escribiéndole al hermano Timoteo, en su primera carta, le dice en el capítulo 1, le dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y también nos ha dado un espíritu de dominio propio. Entiéndase espíritu como la capacidad de, ¿no? Dios nos ha dado la capacidad de poder y de dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Pues la misma palabra lo dice, poder autocontenerse o ser mesurados en determinada acción que se va a llevar a cabo. Y el dominio propio o el enseñorearse de su propio espíritu, como lo enseña Salomón en este versículo 32 de Proverbios, número 16, pues debemos de entenderlo, hermanos, como el controlarse frente a cualquier eventualidad, es decir, no solamente sobre ciertas reacciones o me han injuriado, bueno, yo le puedo contestar, podemos decir, es que tengo el derecho, tengo dignidad y mi dignidad me dice que tengo el derecho de responder, porque me voy a quedar callado. Reaccionamos de una manera humana y es válida, es válido ese razonamiento, pero dice la Biblia, yo sé que dice Dios a través de la Biblia, yo sé que tú vas a reaccionar. Eres humano, eres carne. Y más si tú tienes un temperamento fuerte, si tú tienes un temperamento que te domina, que te controla, ¿no? Y que eres impulsivo, no quiero que te dejes llevar por tu impulsibilidad. Quiero que medites, quiero que pienses. Y para ello te he dado el espíritu o la capacidad de poder autocontenerte. Mejor es el que tarda en airarse, dice la Biblia, que el fuerte. Pero también es mucho mejor el que se gobierna, el que se controla a sí mismo en todas sus acciones y en todo su reaccionar, que el que toma una ciudad. En otras palabras, hermanos, Dios nos está animando a que tengamos dominio propio y que aprendamos a desarrollarlo. Vamos a encontrarnos todos los días, vamos a toparnos frente a personas que nos estarán provocando a una reacción que quizás no la estemos imaginando o pensando. De hecho, las reacciones nunca las pensamos. Las reacciones es algo hasta cierto punto impensable. Podemos calcular, decimos, bueno, voy a ir a tal lugar, voy a hacer así, voy a decir esto, voy a actuar de esta forma, pero no podemos planear cómo vamos a reaccionar en consecuencia a lo que podamos recibir de otras personas. Pensamos lo que haremos, pero no pensamos nuestra reacción. La reacción o nuestras reacciones son por impulso, son intuitivas, es decir, es en base a lo que nuestros sentidos están desarrollados es lo que pensamos en nuestra mente y lo que estamos alimentando a nuestro espíritu. Así que dice la Biblia, quiero decirte que es mucho mejor que tú tengas dominio, señorío, sobre tus sentidos, sobre tus capacidades, sobre tus pensamientos, sobre tu actuar o sobre tu reaccionar. Es mucho mejor, dice Dios, que tengas control de tus emociones,
de tus sentidos, de tus pensamientos, de tu hablar, porque no quiero que cometas una locura, está diciendo Dios. Es mejor esperar, no hablar, sino meditar lo que uno va a hablar. En una meditación hablábamos de la asertividad, es necesario que seamos asertivos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que antes de decir o de expresar, antes de declarar palabra alguna, ya sea por iniciativa propia o sea como una respuesta a lo que hemos escuchado, lo que nos han dicho, pues debemos de pensar bien qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir y para qué lo vamos a decir, siempre y cuando sea necesario decir algo. Si lo más prudente y lo más sabio será no hablar, pues mejor quedarnos callados, ser asertivos en ese sentido. El prudente, dice la Biblia, muchas veces calla. Lo que dice Dios en ese versículo es que si eres sabio, eres prudente, en muchas ocasiones te vas a tener que quedar callado. Y no es que te vas a tener que tragar tus palabras, como decimos de una manera coloquial, sino pues sencillamente lo mejor será y lo más sabio es para acabar o apaciguar una rencilla o un posible conato de una animadversión, dice Dios, pues mejor guarda silencio, mejor calladito. Así que la palabra de Dios nos anima, hermanos y muchachos, a que tenemos que aprender a trabajar en nuestro carácter y que tenemos que aprender y hacernos en nuestra mente la idea de que es mucho mejor, es bueno contestarle a alguna persona que nos provoca, pues sí es bueno porque nos desahogamos, humanamente hablando. Pero dice Dios, es mucho mejor que tengas control y dominio de tu espíritu. Es mejor que te domines, que respires, que pienses lo que vas a decir, que analices en dónde estás, frente a quién estás, que si vas a responder, piensa que si vas a injuriar, vas a molestar a otra persona más que aquel individuo que te está provocando. O quizás no es una provocación, sencillamente uno lo está tomando de otra manera, con otra intención de la cual no tenía nuestro emisor. Así que es mejor. Hay cosas buenas en la vida, lo hay definitivamente, pero hay cosas mejores. Es lo que nos dice Dios. Es bueno enseñorearte con el poderío y con el armamento que tienes para combatir a otra ciudad, a un adversario, pero es mucho mejor que tengas control sobre ti mismo. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y es mucho mejor el que se enseñorea de su propio espíritu que el que toma una ciudad. Tenemos que aprender, muchachos y hermanos, a tener dominio propio. De hecho, Dios ya nos lo ha dado. Pablo lo dijo claramente y repito el versículo que ya había mencionado, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ya Dios nos ha capacitado para poder contenernos a sí mismos en determinada situación. Y no solamente es cuando nos encontramos frente a una persona quizás que quiera discutir, quizás que quiera ser una persona que tenga en mente o la intención de hacernos caer en su provocación, o frente a cualquier situación, quizás en algún momento nos ha despertado la gula y si vemos comida no tenemos tanta fuerza de voluntad, como dicen algunos, para poderme contener. Dice Dios, bueno, es mejor que te enseñores de tu propio espíritu. Y cuando dice espíritu, bueno, también se está refiriendo a nuestros sentidos, ¿no? Al gusto, al saborear, al placer del paladar, pero también al placer en el sentido emocional de decir, bueno, yo voy a causar un gran perjuicio a aquella persona porque me ha dañado mi moral o me ha causado un mal emocional. Así que voy a demandar o voy a contratar y voy a avisarle a aquellos malandros que tengo de mis amistades en aquella colonia para que le den un escarmiento al otro. No, dice la Biblia, es bueno si lo haces humanamente, ¿verdad? Si razonamos de una manera carnal y humana, bueno, el ser humano dice, pues es bueno darle un escarmiento a aquel que te ha hecho un daño. Pero dice Dios, es mejor dejarlo por la paz y contenerte.
y contenerte. No estoy diciendo que es bueno vengarse, porque la venganza es de Dios, dice la Biblia. Me estoy refiriendo a que si reaccionamos y analizamos humanamente, carnalmente, pues eso pudiera ser bueno, pero ante lo bueno y lo mejor tenemos que aprender a escoger lo mejor. Mejor es el que se enseñorea de su propio espíritu. Aprendamos, queridos hermanos, a confiar en Dios, a pedirle a Dios que nos ayude y nos dé a poder desarrollar, que nos dé ese deseo de poder desarrollar y activar, si me permite el término, de activar lo que Dios nos ha dado ya, la habilidad o la capacidad de poder dominarnos a nosotros mismos. Sabemos que somos gritones, pues que Dios nos ayude a controlarnos. Sabemos que nos encanta la comida, pues que Dios nos ayude a controlarnos frente a la gula. Sabemos que si traemos 100 pesos o 500 en la cartera, lo vamos a gastar porque nos encanta ir a shopping, como dicen algunos, ¿no? O nos encanta ir y comprar algo que quizás no es necesario, pero que lo vamos a comprar y a gastar porque algún día lo voy a ocupar. Pues mejor a contenernos y ser un poco ahorrativos para cuando venga necesidad, entonces tener lo necesario. Es mejor el que se enseñorea de su propio espíritu. Y con ello, hermanos, si aprendemos esta virtud del autocontrol, el dominio propio, la templanza, vamos a ahorrarnos muchos dolores de cabeza. Vamos a liberarnos de muchas tensiones de la vida. Vamos a poder estar libres de caer en muchas tentaciones, porque entonces habremos desarrollado una virtud cristiana que Dios ya nos ha dado la facultad de poderla emprender y de poderla desarrollar. Vamos a orar. Padre, gracias por recordarnos aquellas virtudes bíblicas, virtudes cristianas que encontramos en tu palabra para poderlas encaminar para bien en nuestra vida diaria. Te ruego que la apliques a mi vida, pero también a la vida de mis hermanos. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén.